Características de los transistores bipolares. Existen básicamente dos tipos de configuraciones de transistores bipolares, los NPN y PNP. Estudiaremos en esta oportunidad solamente los transistores NPN. En la figura se presenta la configuración denominada de emisor común, ya que el punto común entre las dos mallas, que luego veremos que le podemos llamar malla de entrada y de salida, es el emisor. El emisor es el único electrodo terminal del transistor que se encuentra entre el circuito de entrada y el circuito de salida. De ahí su nombre de configuración de emisor común. A la malla de la base también se le puede denominar malla de entrada, malla de base por el electrodo del terminal de base, malla de control, malla de señal. Es decir, dependiendo la aplicación tiene un nombre. Entonces, la malla de entrada en este caso sería formado por una fuente externa que le suele denominar B corta sub BB, o sea, repitiendo el terminal del electrodo en cuestión de la base, una resistencia de base R sub B y se cierra a través de base emisor. La malla de base también se suele denominar malla de entrada. Mientras que la malla de colector estaría formada por una fuente de otra fuente de alimentación, pueden o no ser similar a la B sub BB, denominada B sub CC, o sea, se repite el nombre del terminal no común, el común es el emisor, y esta a su vez va conectada a una resistencia de colector al colector del transistor. A esta malla de colector, también se le suele denominar malla de salida, malla de colector, malla controlada o malla de potencia. La malla de base controla la malla de colector. Entonces es posible indicar que los parámetros de la malla de colector, al ser controlados por la malla de base, lo que estamos hablando en realidad son de corrientes, se puede considerar como que la corriente de colector es la variable dependiente, mientras que la corriente del emisor es la variable independiente. Y como se puede apreciar con línea de trazos verdes, la tensión de entrada en la malla de base, también la corriente de entrada, y la tensión y corriente de salida en la malla de colector tiene como punto común el emisor de este tipo de transistor. Por lo tanto, a esta configuración se denomina configuración de emisor común y es la única configuración de transistores que produce una amplificación importante. La corriente de base, y en este curso ya hablamos que hasta que el alumno se interiorice con el sentido de circulación de las corrientes, vamos a dibujar desde que sale de la fuente hasta que regresa. Entonces la línea celestita clara está indicando la corriente de base. Fíjese, al terminal B sub BB es la fuente externa que a través de R sub B polariza a la base. No hay que confundir con la tensión base emisor que veremos luego. La corriente de base comanda la corriente de colector que proviene a su vez de la fuente B sub CC. Se puede apreciar que la corriente en el emisor es la suma de la corriente que pasa vía la base al emisor más la corriente que pasa del colector al emisor. También se puede notar que el símbolo, la flecha que tiene el transistor, está indicando el sentido de circulación de las dos corrientes. Esto me está indicando
el sentido de circulación de las dos corrientes, tanto la de base como la de emisor. Existen algunas relaciones, entre ellas la que se denomina beta, es la relación por definición de la corriente de colector dividido la corriente de base. También está la relación alfa, que es la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Y finalmente, se puede decir que la corriente de emisor, y se puede apreciar del circuito, es la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Las tensiones en juegos, siempre hablando de una configuración de emisor común, aparece la tensión colector-emisor, es la diferencia de potencial que hay entre la corriente de colector menos la corriente de emisor. Al hacer una diferencia se expresa en B sub CE. Fíjense que está entre los terminales de emisor y colector. La tensión colector base está entre el colector y la base, y la tensión colector base emisor está entre la base y el emisor. Veamos las características de un transistor bipolar. Transistores bipolares también se le denomina a los BJT, que son transistores donde en la conducción participan tanto huecos como electrones. Se analizarán las curvas características de un transistor bipolar en configuración común. Se entiende por característica de un transistor a un conjunto de curvas que permiten visualizar la forma de funcionamiento del transistor, o sea, una gráfica que nos da la idea del funcionamiento del transistor. Se va a relacionar la corriente de base, la tensión base emisor, la corriente colector y la tensión colector emisor. Por lo tanto, se verificará la dependencia de las magnitudes de a pares, porque vamos a ver que una magnitud, por ejemplo, la corriente colector, depende de la corriente de base. Y la tensión colector-emisor generalmente depende de la corriente de base y de la tensión de emisor. Entonces se analizarán de a pares. Una de las curvas se denomina característica de entrada o también de base. Y es una función de la corriente de base en función de la tensión base emisor, manteniendo constante la tensión colector emisor. Otra característica se denomina de transferencia de corriente, donde relaciona la corriente de colector en función de la corriente de base para la tensión colector emisor constante. Y por último, y no la última curva, pero sí la última curva que analizaremos, se denomina característica de salida o de colector, donde es una función de la corriente del colector respecto de la tensión colector-emisor, manteniendo constante la corriente de base. Veremos la característica de entrada, donde la corriente de base es función de la tensión base-emisor cuando la tensión colector-emisor es constante. Recuerde que en electrónica generalmente se grafica corriente versus tensión, no como en electrotecnia que se grafica generalmente tensión versus corriente. Entonces podemos ver que la corriente de base es una variable dependiente y la corriente de base, la tensión de base emisor es una constante o es la variable independiente. De esta característica es posible definir la resistencia estática de entrada a la relación entre la tensión base emisor y la corriente de base que se estudiará en otro curso. La gráfica obtenida en este caso tendrá el aspecto similar a la de un diodo de uso general, ya que entre la base y el emisor se encontraría el equivalente a un diodo,
si fuera un transistor de silicio, a un diodo de silicio. Por lo tanto, tendrá un codo o un umbral de aproximadamente 0,6 o 0,7 voltios. Se puede apreciar en la figura la corriente de base y el diodo que está indicado en el sentido de base emisor. Es decir, entre base y emisor hay como si fuera el equivalente a un diodo de rectificador de uso general. La característica de este diodo depende algo, una pequeña proporción, pero depende de la tensión colector-emisor. En muchas oportunidades se toma como independiente. Por lo tanto, es de esperarse que la curva de característica de entrada tenga el aspecto de una curva de un diodo. Claro que puede haber una pequeña variación con la tensión de colector emisor, que si no se dice lo contrario, adoptaremos como constante. Como se trata de un diodo del tipo similar al tipo de rectificador, para el caso de la característica de entrada de un transistor, utilizaremos los mismos métodos de linealización por tramo que se estudió oportunamente. Una de ellas era considerar el diodo real con la variación de colector emisor. La otra sería asumir que hay un umbral que depende del material, 0,607 para el silicio. En este caso, donde hay, en vez de tener una curva, es una línea recta, empinada, con una forma pendiente que me da la idea de una resistencia. Y la forma ideal es aquella que se presupone que no hay ninguna caída. Es decir, para que exista la corriente de base I sub B que se aprecia en la figura, debería sobrepasar, si fuera real, una tensión de base emisor equivalente a la de un diodo de silicio si el transistor fuera de silicio. O sea que es 0,607 voltios. Ahora, en el caso de que sea un transistor que se tome como ideal, casos de ideales se toman cuando hay que hacer un cálculo previo para situarnos o para elegir el componente. En ese caso se asume que el transistor entra a conducir directamente con la mínima tensión de entrada. En caso contrario, el transistor entrará a conducir en esta configuración de emisor común solo si la tensión base emisor sobrepasa la propia del umbral, que en el silicio es 0,607 voltios. ¿Cómo se determina la característica de entrada de un transistor bipolar? Se ilustra en el esquema siguiente. Haciendo variar la corriente, midiendo con un amperímetro, la corriente, haciendo variar la tensión B sub BB, por ejemplo, como se ilustra en la figura, a través de un resistor variable en configuración potenciométrica, se obtiene una variación de corriente I sub B, se grafica y se mide también la tensión base emisor. Se van registrando los valores, puede o no, depende del sistema, mantenerse constante la tensión colector emisor o si no directamente el colector sin conexión. Variando eso se van anotando los valores de I sub B y de tensión base emisor y se traza la curva que se ve a la derecha, algo similar. Existen dispositivos que van trazando la curva directamente, sin más. La idea de este curso en esta altura es que se pueda trazar en forma manual esa curva. En algunos circuitos experimentales se puede, depende el proceso o la norma, dotar al circuito de un sistema auxiliar para mantener la tensión colector emisor constante.
No necesariamente, depende del tipo de transitor, depende de la ganancia. La curva característica de entrada se asemeja a la de un diodo rectificador de uso general. Ahora, en la figura se ilustra la curva característica real de un transitor del tipo BC548, tomado de la hoja de datos de la Fairchild, y donde se puede apreciar que es una línea recta. Pero es interesante que el alumno vea que no se trata realmente de una línea recta, sino que la representación da un lugar geométrico lineal porque estamos en una escala semilogarítmica. Por un lado, en la tensión base emisor es lineal, pero la corriente colector es logarítmica. Entonces, cuando se encuentran en la hoja de datos, van a ver que difiere la forma de la gráfica con respecto a la estudiada teóricamente. Curva característica, transferencia de corriente. Corriente de colector en función de la corriente de base para una tensión colector-emisor constante. De esta característica se define la ganancia en corriente continua de un transistor en esta configuración que denominamos de emisor común. Estamos hablando de ganancia, o sea que nos da una idea de que existirá algún tipo de amplificación de la señal de entrada. La señal de entrada generalmente va en el circuito de base. La ganancia de corriente se indica como beta o también HFE. Este último es un parámetro híbrido que verán en la asignatura correspondiente. Por ahora, lo que importa es que beta y HFE son similares. La ganancia, o el beta o el HFE, nos indica cuántas veces la corriente de base influye en la corriente de colector. O dicho de otra manera, cuántas veces mayor es la corriente de colector en función de la corriente de base. El circuito experimental, uno de los circuitos experimentales propuestos, es el que se muestra en la gráfica, donde tenemos una fuente de alimentación B sub CC que está conectada a un divisor de tensión formado por una resistencia variable tipo potenciométrica BR1, con la cual se consigue variar la corriente IB. Midiendo esa corriente IB y midiendo la corriente IC, se puede obtener la curva que estamos buscando. Recuerde, la corriente colector se puede considerar como la variable dependiente, mientras que la corriente de base sería la variable independiente. Se puede ver y analizar que puede existir corriente de base si no hay corriente de colector o el colector está desconectado, pero no puede haber corriente de colector sin corriente de base, a menos, claro está, que el dispositivo esté dañado. Característica de salida, también conocida como de colector. Es la característica de la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, manteniendo constante la corriente de base. Manteniendo constante la corriente de base, y esto viene a colación porque la corriente de colector no es una variable independiente, sino que depende de la corriente de base. Para evitar tener que hacer un tipo de gráfico tridimensional o usando un eje Z, lo que se hace, se traza curva para un valor de I sub B, corriente de base, luego se cambia y se vuelve a trazar otra curva, obteniendo así una familia de curvas.
De esta característica es posible definir la resistencia estática de salida a la relación entre la tensión de colector-emisor y la corriente de colector. También, por supuesto, que la característica dinámica de salida también, y esto se estudiará en otro curso. Como se había dicho anteriormente, se tomará la corriente de colector-emisor como variable independiente y manteniendo constante la corriente de base se harán distintos ensayos. Mientras que la tensión de base emisor y la corriente de salida se va a tomar como variables dependientes. Generalmente la tensión base emisor se toma un valor fijo, pero no obstante, en un circuito de emisor común, la variable dependiente son las corrientes de salida y la variable independiente la de entrada. El circuito experimental. En la forma de determinar la curva característica de salida, una de las formas, la forma manual, la que se pretende usar en este curso, se presenta en este esquema. Se puede observar que se instalaron dos amperímetros, uno en la malla de entrada, con el cual se puede medir el valor de la corriente de base, otro en la malla de salida o el colector, donde se medirá la corriente de colector. Entre los electrodos de base y emisor, un voltímetro medirá la corriente de tensión base-emisor y en el terminal de colector y emisor, otro voltímetro medirá la tensión colector-emisor. El procedimiento, que luego se explicará para la aplicación práctica, consiste en fijar con B sub BB, que acá se muestra como variable, una corriente conocida, por ejemplo, en muchos casos son muy pequeñas, como en el ejemplo que está en la figura a la derecha, de 10 microamperes, manteniendo constante esa corriente, se empieza a variar BCC y se va registrando los distintos valores de la corriente de colector y la tensión colector-emisor, lo cual se trasladará a una gráfica. La característica de salida, recuerden que siempre se grafica corriente versus tensión. En este caso, corriente colector versus tensión de colector emisor. Como depende IC, no es una variable independiente, sino que depende de IB, es de esperarse que a variaciones de IB se obtengan variaciones de IC, sean distintos lugares geométricos. Esto va a generar una familia de curvas que luego lo estudiaremos. Ahí se puede apreciar en forma esquemática cómo irán quedando las distintas curvas para distintos valores de I sub B. La forma de onda, el gráfico, perdón, de las de salida tendrá la forma que se ilustra en la figura. Es común que se linealice las líneas cuasi horizontales de forma que tengamos líneas rectas. Dependiendo de la aplicación, el error es despreciable. He de encontrar que acá, en esta zona casi de líneas rectas horizontales, donde se denomina zona activa, se cumple la relación de beta, se cumple la relación de que la corriente de colector dividido la corriente de base es lineal, o sea que produce amplificación. A mayor corriente de base, mayor corriente de colector, o viceversa. Esa zona entonces se denomina zona activa o también lineal. Existe otra zona que se ilustra en la figura que se denomina zona de corte. En transitores vamos a definir como corte un circuito abierto entre colector y emisor.
en realidad no es del todo abierto, sino que podemos considerar en la mayoría de los casos que es como un interruptor abierto. Veremos luego, más adelante, con estudio pormenorizado, que no es del todo una llave abierta. Otra zona importante es la zona de saturación, que se ilustra en este caso en la línea de la corriente de colector. Acá podemos ver una curva de salida real de un transistor del tipo BC548, tomada también de una hoja de datos de un proveedor, un fabricante, que en este caso es Fairchild, donde se puede ver las corrientes de ensayo y la forma bastante aproximada de lo que estamos viendo. Fíjense que en este caso las ordenadas y la abscisa están en forma lineal, o sea, no logarítmico ni semilogarítmico, por eso se parece bastante al estudio teórico. Lo que sí, no se ve las líneas verticales que se puede apreciar en la gráfica, digamos, didáctica de la derecha, porque eso corresponde en realidad a una zona que se llama de máxima potencia donde el transistor se destruye. Entonces, como este ensayo de curva de salida no es destructivo, se grafica solo hasta niveles aceptables. Con esto damos por concluido esta parte donde analizamos tres tipos de curvas características. No son las únicas, pero sí las principales que se utilizan en transistores y que haremos de alguna forma laboratorios para tomar las mediciones.